Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy viernes 15 de agosto, título de nuestra lección, para estudiar y meditar. Queridos amigos, ahí tenemos un libro en el cual podemos estudiar. El título del libro es Del Mar Rojo al Sinaí. El libro es el libro Patriarcas y Profetas de la hermana Elena G. de White. Ahí es donde podemos estudiar un poco para ir comprendiendo cada vez más la historia. Queridos amigos, hoy, como recordamos, es un momento para hacer un recordatorio, dialogar, meditar en la palabra de Dios, meditar lo que hemos venido estudiando durante esta semana. Vamos a orar, queridos amigos, para comenzar así con nuestro estudio. Señor mi Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana por este hermoso día que usted nos ha dado. Padre eterno, en estos momentos nos disponemos a estudiar su bendita palabra, pero antes damos gracias por este bonito día pues que usted nos ha dado. Permítenos en esta mañana alegrarnos al estudiar su santa palabra. Ayúdanos por favor a comprender y a entender, a meditar en su palabra, y que este contenido sea de gran beneficio para todos nosotros. Lo pedimos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues el día de hoy el título es Para estudiar y meditar. Queridos amigos, vemos que para el pueblo de Israel, pueblo de Dios, cada vez le venían cosas en las cuales ellos debían de reafirmar su fe, cuando a veces hacían todo lo contrario, ¿sí? Vemos sin lugar a duda a veces estos hombres, o el pueblo de Dios, más bien el pueblo de Dios, porque es en general tanto mujer y hombre, dudaban de nuestro Dios, ya que habían pasado por situaciones difíciles y Dios había hecho varios milagros, varios prodigios para que el pueblo así creyera y no dudara, pero lamentablemente no lo era así. El pueblo luego se mantenía incrédulo, ¿sí? Sabiendo que tenían a su Dios, su libertador. Él es el pan y agua de vida. Vemos que pasaron por momentos difíciles, donde tuvieron sed, donde había agua, pero esas aguas eran amargas. Luego vemos que tenían hambre. Vemos cuando cuando tenían sed, se toparon con las aguas amargas. Ellos empezaban a decir, ¿por qué nos han sacado de Egipto? Nos hubieran dejado a morir de sed aquí. Pero vemos que Dios les da solución a pesar de estas interpretaciones que ellos tenían, estos pensamientos. Vemos que Dios les daba solución. Las aguas amargas se hicieron dulces y potables, algo que podían beber sin ningún problema. Vemos también que pasaron por hambre. Vemos que Dios les envía codornices y también les envía maná para que se alimentaran así durante todo ese tiempo, ese periodo que iban a estar en el desierto. Vemos que una vez más ellos comienzan a murmurar porque nuevamente tenían sed, y vemos cómo Dios le da la orden a Moisés que con la vara golpeara esa peña, esa roca, y de ahí fluirían ríos de agua.
Y queridos amigos, vemos algo que hizo o le dio beneficio al pueblo y a Moisés, ya que él cargaba con todo. Cuando llega Jetro a visitarle, llega hacia donde se encontraba Moisés, junto con sus dos hijos y su esposa de Moisés, llega Jetro. Y cuenta todo lo que ha pasado, cuenta Moisés a su suegro. Y Jetro se goza y dice: alabado sea el Dios de Israel. Vemos que ahí recibe un buen consejo de parte de Jetro, Moisés. Jetro, viendo cómo Moisés estaba atareado con tanta carga, con tanto problema que tenía que solucionar del pueblo, y es ahí como le llega y le da ese consejo, que formara jefes por grupos, y Moisés lo realiza, viendo que ha visto bueno pues al consejo de su suegro, y lo realiza. Vemos, queridos amigos, que todo eso tuvieron que pasar. Como vemos, primero se presentan con una sed, luego con el hambre, nuevamente con la sed. Y queridos amigos, más adelante vamos a ir viendo cómo después de este incidente, esta nación, el pueblo de Israel, enfrenta un nuevo peligro. ¿Quiénes estaban ahí? Los amalecitas, una tribu feroz y belicosa. Los atacaron. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerlo, se habían empeñado en desafiar su poder, el poder de Dios. Queridos amigos, las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas, y se mofaron de los temores de los pueblos incircuncisos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía, y se jactaban de que Dios de Israel sería impotente para resistirlos. Ellos se creían superiores, y es por eso que les hacen frente. Pero, queridos amigos, vemos que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios que no pueden hacerle nada. Durante mucho tiempo habían sido pecadores estos hombres arrogantes, y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento, a la misericordia de Dios. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. Queridos amigos, vemos aquí cómo Dios nuevamente pelea por su pueblo. Sí, les hace frente. En el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8, tenemos esta narración. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Sur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada.
Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que reharé de todo la memoria de Amalec, y debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de de generación en generación. Queridos amigos, vemos allí una vez más nuestro Dios peleando por su pueblo. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, queridos amigos, nuestro Dios siempre estaba al cuidado de su pueblo. Queridos amigos, una pregunta para reflexionar, para meditar. Vemos el hecho de Jetro. Jetro aprendió acerca del Dios verdadero a partir de lo que Dios hizo por su pueblo. ¿Por qué es válido hoy ese principio? Queridos amigos, vemos que Moisés lo que hizo luego, al llegar su suegro Jetro, empezó a contar todas las maravillas que hizo nuestro Dios por su pueblo. Y este hombre creyó y se alegró porque los israelitas habían quedado en libertad. Es por eso que hoy, queridos amigos, es válido este principio. Debemos de contarle a la gente de cuán grande es nuestro Dios. Cuán grandes cosas hace nuestro Dios por mostrarnos su amor, por darnos siempre nuestro bienestar. Queridos amigos, en el libro de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual de los que seguían la roca, porque la roca era Cristo. Queridos amigos, estos hombres bebieron el agua de la vida. Esto acerca de la antigua herejía sostenida aún por algunos, según la cual es Dios del Antiguo Testamento, era vengativo, iracundo e impecable en contrastes con Jesús. Como muestra este versículo lo erróneo de esa creencia, queridos amigos, a veces creemos todo lo contrario. Vemos que todos deberíamos de beber esa bebida espiritual que es Cristo Jesús, pero a veces nos dejamos llevar por otras enseñanzas y a veces llegamos a creer en ello cuando no deberíamos, sino que deberíamos realmente recordar lo que Dios hizo por su pueblo, recordar lo que Dios ha hecho en nuestro vivir, cómo Dios nos ha sacado de esa esclavitud donde nos encontrábamos usted y yo, la esclavitud del pecado. Queridos amigos, debemos recordar cómo nuestro Dios ayudó a su pueblo y así también nos va a ayudar a cada uno de nosotros. No dudemos, queridos amigos, sino aprendamos cada día a confiar en nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy. Oremos para finalizar. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta mañana nos dirigimos hacia usted para darle las gracias por este bonito mensaje. Ayúdanos por favor a comprender y entender la bendita palabra y así poder aumentar nuestra fe. Ayúdanos por favor, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.